Madre mía, lo que se ha destapado sobre Demet Özdemir. ¿Os imagináis tener un secreto tan gordo que os impida, literalmente, caminar? Pues parece que eso es lo que le pasaba a nuestra querida Demet. Y no estoy exagerando, esto es serio. De verdad, cuando escuché esto me quedé helada. Se hablaba de que ella tenía un problema, que a veces le costaba, que no estaba al 100%, pero que fuera algo que le impedía caminar. Uf. Es que es muy fuerte pensar en algo así, ¿no os parece? Imaginaos a una de las actrices más radiantes y activas de Turquía, con esa energía que transmite en la pantalla, y por dentro lidiando con algo que la limita tanto. Y lo más fuerte es que hasta ahora, nadie sabía nada. Bueno, es un decir, porque seguro que gente muy cercana sí lo sabía, pero de cara al público ni una pista. Siempre se ha mostrado súper profesional, súper animada en sus rodajes, en sus eventos. ¿Cómo se las arreglaba para disimular algo tan serio? Porque esto no es un dolorcito de cabeza, esto es algo que te cambia la vida. Para ser honestos, yo creo que esto explica muchas cosas. ¿Recordáis esas épocas en las que parecía un poco más reservada, o que cancelaba algún compromiso? A lo mejor no era pereza, o que no le apetecía, como se rumoreaba a veces. A lo mejor era que realmente no podía. Y eso cambia la perspectiva de todo, ¿verdad? Te da mucha rabia pensar que ha estado pasando por esto en silencio, sin que nos diéramos cuenta. Lo que yo sospecho es que ahora que se ha hecho público, esto le habrá quitado un peso de encima enorme. Porque tener un secreto así, que además te afecta físicamente de una manera tan drástica, tiene que ser una carga brutal. Es como llevar una mochila invisible llena de piedras. Imaginaos la presión de tener que estar siempre perfecta, sonriendo, actuando, cuando por dentro estás luchando con algo tan complicado. Y pensemos un poco más allá. ¿Qué tipo de problema podría ser este? No se ha dicho nada concreto, ¿verdad? Podría ser desde algo muscular, algo neurológico, quién sabe. Pero lo importante es que sea lo que sea, parece que ahora está en vías de solucionarlo, o al menos de gestionarlo mejor. Porque si la noticia es que le impedía caminar, el pasado tense significa que ahora ya no es así, ¿o me equivoco? Espero que sea así. A mí me da mucha admiración, sinceramente. La disciplina que tiene que tener una persona para seguir adelante con su carrera, con su vida, sufriendo algo así. Y luego la valentía de hacerlo público. Porque una vez que se sabe, ya no hay vuelta atrás. Ya no puedes esconderte. Pero a lo mejor justo ese es el paso que necesitaba para liberarse de esa presión y centrarse en su recuperación. Mucha gente ahora estará hablando de si esto afecta a su próxima serie, a sus contratos, a su futuro en la actuación. Y sí, es normal que pensemos en eso. Pero yo, la verdad, lo que más quiero es que ella esté bien. Que se recupere del todo y que pueda vivir sin esa limitación. Porque al final la salud es lo primero, y más cuando te afecta a algo tan básico como moverte. Y hablando de recuperaciones, ¿creéis que ahora que se ha hecho público veremos a Demet más activa que nunca? ¿O quizás optará por un perfil más bajo durante un tiempo para recuperarse del todo? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que este secreto ha marcado un antes y un después en su carrera, o que a la larga le ayudará a ser aún más fuerte?